rapidito nomás hicimos la introducción y otra vez podemos decir que estamos en condiciones específicas y especiales de poder introducirnos en el tema que proponemos para el día de hoy. Dijimos que este personaje, este chabón, como cada oportunidad que tenemos de compartir en Jucop TV, se llama Bartimeo, y Bartimeo es una persona que ha sido una gran inspiración. Creo que yo para mucha gente, y para mucha gente que suele hablar cosas de la Biblia, seguramente también habrá podido enriquecer mucho de sus charlas, pero en nuestro programa de hoy vamos a basarnos en cierta actitud que tuvo Bartimeo cuando se enteró que por allí pasaba Jesús. Pero lo primero vamos a analizar en cierta manera en esta historia quién era este muchacho. Este muchacho estaba, dice la Biblia en el relato, dice que Bartimeo se encontraba en un lugar específico. Dice que él estaba sentado al lado del camino, dice él estaba al lado del camino, o sea, evidentemente no estaba sentado en el medio de la calle, sino que estaba a un costado de la calle del lugar donde sería el tránsito. Seguramente, no sé si existirían algún tipo de movilidad más que las piernas, posiblemente los camellos, los caballos, qué sé yo, los que hubiera para transportar a la gente. No sé por qué se me ríen en el estudio, pero bueno, de alguna forma así estaban yendo y viniendo, pero él no podía estar en el camino, obviamente porque no podría ver si alguien se acercara por ese lugar. Por eso dice la Biblia que él estaba al costado del camino. Su condición, obviamente, como ciego, le permitía o tal vez le obligaba a estar en una condición sentado porque largas horas estaría allí. Y dice la Biblia también que su actitud era de estar mendigando. Todo el tiempo lo único que él podía hacer era mendigar. Seguramente él analizaría en su corazón de que ir a trabajar le sería muy difícil porque, bueno, su condición de enfermedad no le permitiría poder valerse por sus propios medios. Entonces, evidentemente, la actitud que tomaba el ciego, en este caso Bartimeo, como tantos otros habría en ese momento, de los cuales muchas veces la Biblia relata que Jesús se encontró con ellos, este muchacho estaba sentado al lado del camino, dijimos, sentado al lado del camino, ¿y qué estaba haciendo? Mendigando. La actitud en la cual este muchacho sobresalía para esos tiempos. Ahora, cuando me pongo a pensar en esta situación, porque dice la Biblia que en ese momento él escuchó como un barullo, algo que estaba sucediendo, algún alboroto que estaba pasando en la ciudad, y claro, obviamente como ciego no podía ver qué es lo que estaba sucediendo, y lo primero que preguntó es, ¿qué está pasando que escucho tanto ruido? Y la gente que más o menos le conocía de verle siempre en el mismo lugar, en la misma posición, haciendo exactamente lo mismo todos los días, le decía es que está pasando Jesús de Nazaret, está pasando Jesús. De alguna manera, hasta el más ciego, y hasta no digo el sordo porque bueno, sería más complicado, pero hasta cualquiera que padeciera una enfermedad sabía quién era Jesús, porque ya tenía su fama en el lugar. Entonces cualquiera que tuviera una enfermedad, automáticamente, si sabía que pasaba Jesús, empezaba a brotar en su corazón una esperanza, una expectativa. Algo podía pasar si Jesús se acercaría a él o a esos. Y evidentemente Bartimeo tenía esta gran realidad. Dice la Biblia que en el momento en que le dijeron es Jesús el que está pasando, como loco se puso a gritar. Empezó a los gritos, desesperado, de manera bastante exacerbada, no sé, empezó a los gritos a llamar y decía Jesús, Jesús, y estaba como cuando vos estás gritando al referí porque te cobra más o menos contrario, más o menos igual, pero que tenía que escucharle. Y de alguna manera pasó algo muy loco. ¿Por qué? Porque una persona ciega no podía trasladarse hacia donde estuviera Jesús, pero lo único que estaba a su alcance era gritar y llamar la atención para que esto pudiera ser posible. La verdad que aún hasta dentro de la convicción del mismo ciego, estoy seguro que Bartimeo no creería que entre tanta gente y entre tanta bulla pudiera Jesús escucharle. Pero sucede algo espectacular. Hay algo que es muy común que te pasa a vos y me pasa a mí, y eso es que no somos ciegos. Pero dice que automáticamente cuando él empieza a gritar y a llamar a Jesús, la gente se le empieza a acercar y le dice, cállate, ¿no ves que el maestro está ocupado? Le dicen, cállate la boca, deja de gritar, no seas payaso, no te va a escuchar. De alguna manera le estaban tratando de detener, de alguna manera estaban tratando de desanimarle para decir, no distraigas al maestro, que el maestro vino a hacer cosas grandes, el maestro vino a hacer una obra completa. Y de alguna manera esas voces trataron de acallar. Pero dice la Biblia que mi amigo Bartimeo, el ciego, lo primero que hizo fue gritar aún más fuerte, gritando Jesús, acá estoy, mírame. Y de alguna forma hacía señas y trataba de alguna forma de que Jesús pudiera verle. La Biblia relata que en medio de toda esa situación Jesús logra verle. De hecho, todo el tiempo Jesús supo que allí estaba Bartimeo. Pero en medio de toda esta situación, Bartimeo nunca bajó los brazos y él siguió clamando que Jesús llegara hacia el lugar donde él estuviera. Y Jesús se le acerca con esa simpleza que se puede
acercar hoy a tu vida y a mi vida y le pregunta, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que te haga? Y el ciego le miraba y le dijo, ¿y qué querés que haga? No le dijo así, pero más o menos diciendo, quiero que ser sano de alguna forma, de alguna manera era lo que necesito ver. Y esto es lo que Jesús le concedió. Jesús le concedió poder recobrar la vista. Ahora, qué interesante en medio de todo esto, porque suceden varias cosas que van a dejarte una gran enseñanza, una profunda enseñanza a tu vida, y esto es lo que realmente tengo esta convicción en mi corazón, que va a ser algo enriquecedor para tu vida. Por eso, cuando me centro en la vida de Bartimeo, pienso que en tres cosas fundamentales, como dije al principio. Muchas veces vos y yo estamos en una situación bastante difícil, pero en medio de nuestras situaciones difíciles, en medio de todas las necesidades que tenemos alrededor de nuestra vida, tenemos una actitud, y nuestra actitud muchas veces es estar sentados. ¿Sabes que Bartimeo dice la Biblia que lo primero que relata de Bartimeo que estaba en una posición? ¿Cuál era su posición? Sentado. Y cuando yo me pongo a pensar qué significa estar sentado, estar sentado significa una actitud pasiva, es una actitud de espera, es una actitud sin mucho esfuerzo. Cuando uno está sentado, evidentemente, simplemente espera. Cuando vos vas al dentista y te dice turno 4, todavía hay 3 adelante tuyo, tenés que esperar. Y no te quedás parado ahí esperando, o sea, vas directamente y te sentás, porque tenés que esperar tu turno. De alguna manera la actitud que tenía Bartimeo era estar sentado. O sea, que en realidad reflejaba lo que había en su corazón. Estaba en una condición pasiva, como diciendo, mi vida es así. Todos los días me levanto, vengo al lado del camino, me siento y mendigo. De alguna manera él estaba aceptando esa condición porque estaba sentado. Lo segundo que dice la palabra de Dios, la Biblia, dice que él estaba junto al camino. En otras palabras, él estaba al costado del camino. En otras palabras, estaba fuera del camino. De otra forma, no tengo para explicarte. Pero de alguna manera, lo que quiere decirte es que al estar al lado del camino, significa que él estaba fuera del lugar donde tal vez Dios lo quería poner. Tal vez vos te encontrás fuera del camino, no sé, a lo mejor alguna vez conociste a Dios y estuviste dentro del camino, a lo mejor ahora te encontrás como Bartimeo, fuera del camino, al lado, al costado. No estoy lejos, no le estoy dando la espalda completamente a Dios, pero estoy al costado del camino. En una actitud sentada, pasiva, como diciendo, bueno, si Dios existe, si Dios quiere hacer algo, algo va a hacer en mi vida, pero la actitud sigue siendo pasiva. Estás al costado del camino, no estás en el centro, en el lugar donde Dios te quiere. Y lo tercero, que lo que estaba haciendo Bartimeo, dice la palabra de Dios, que estaba mendigando. Y mendigar, la actitud de mendigar es una actitud conformista, es una actitud de miseria, es como decir, me conformo con todo lo que me den. Si me dan 10, me conformo con 10, si me dan 5, me conformo con 5, si no me dan nada, me conformo con nada. Y la verdad que el propósito de Dios no es que tengamos esa visión de vida. La verdad es que, como dice la Biblia, tenemos que aprendernos a gozar en la abundancia y en la necesidad de estar agradecidos. Pero hay una cosa puntual que le pasó a Bartimeo, es que las tres actitudes que él tuvo, o la forma en la que él vivía, era, por lo menos en la parte tercera, es que su actitud era de mendigar. Una actitud conformista, una actitud que aún él creía no merecer más. Bueno, lo que me den está bien. Es como, no merezco otra cosa. Ahora, qué interesante, porque Dios, de alguna manera, a la llegada de Jesús, a él le transformó la forma de enfrentar su realidad. Y digo ¿por qué? Porque su actitud natural de todos los días era lo que acabamos de mencionar. Pero una vez que Jesús pasó cerca de él, algo pasó en su corazón, algo pasó en su mente, algo pasó por su interior que lo revolucionó por completo. Y eso es lo que me gustaría que esta noche, desde donde vos nos estés escuchando, de donde vos nos estés viendo, pueda Dios pasar cerca tuyo y cambiar completamente la actitud para que tomes la decisión como la que tomó Bartimeo. No nos dejes, quédate un rato más con nosotros. Esto es Jucop TV.